Bienvenidos. Para mí un honor poder moderar este panel y miren qué público que teníamos, porque nosotros veíamos la competencia y decíamos, ¿qué haremos? ¿Una ronda de mates con los que vengan? No, nada que ver. Dijimos, no les tenemos miedo y les dijimos con nombre y apellido, pero bueno, acá estamos. Daniel Germinara, gerente de Biosoluciones de UPL Agro, Adrián Balsa, líder de bioestimulantes de Yara, y Agustín Biagioni, vicepresidente global de marketing de Rizobacter. Bueno, la verdad que en la agricultura tenemos demandas grandes, esta demanda de producir cada vez más, pero no solo cantidad, sino también calidad, la exigencia de disminuir nuestra huella ambiental, la necesidad de volcarnos a las energías renovables, de promover la biodiversidad, de generar resiliencia, parece inagotable, pero realmente lejos de ser algo negativo para todos los que estamos involucrados. Creo que seguro todos estamos convencidos que es estímulos, son desafíos que nos encanta poder llevar adelante. Y en estas exigencias el mandato de producir más con menos lidera definitivamente, sobre todo este último tiempo, y ese mandato de producir más con menos tiene a la posibilidad de usar cada vez menos productos de síntesis química y volcarnos cada vez más a los productos de síntesis biológica. Así que, bueno, me encanta la posibilidad de charlar con ustedes. Vamos directo. Daniel, voy a empezar con vos. Contame, ¿a qué se refiere UPL con Biosoluciones? Bueno, muchas gracias. Para UPL, una compañía familiar de origen indio, que está en quinta posición en el mundo, ve o se imagina el futuro con este nuevo tipo de productos. De hecho, está poniendo un foco muy fuerte en el desarrollo de estos productos del presente y del futuro cercano. Hace poco creó una compañía que se llama NPP, Natural Plant Protection, que se va a dedicar pura y exclusivamente al desarrollo de las biosoluciones, por eso le va a dar una relevancia mucho más fuerte a lo que hoy tenemos, siendo de los principales actores del mundo en biosoluciones. Pensando en dar soluciones no solamente desde el punto de vista que uno lo asocia a lo que es biocontrol, sino también a soluciones de cuestiones de suelo, problemáticas de suelo y problemáticas de estrés, ¿no? Bueno, buenísimo. Adrián, lo tuyo son los bioestimulantes. Contame. Bueno, primero, muchas gracias por el espacio. Nosotros, digamos, en la historia de Yara, en estos más de 100 años, nos hemos dedicado tradicionalmente al desarrollo de soluciones nutricionales, ya sea edáficas o foliares, y hemos evolucionado para tomar una posición como proveedoras de soluciones que permitan la producción sustentable de alimentos, ¿no? Entonces, en ese camino seguimos creyendo que los fertilizantes juegan un rol clave en materia de producción, pero que tienen que incorporar el uso de bioestimulantes para empezar a jugar o empezar a trabajar el concepto de eficiencia productiva que tenemos con los recursos, ¿no? O sea, empezar a familiarizarnos de alguna manera con el concepto de producir más con la misma cantidad de recursos, ¿no? Entonces, los bioestimulantes en este sentido juegan un rol muy importante, sobre todo en la gestión del estrés de los cultivos, que es una de las barreras más importantes que nosotros detectamos en los cultivos a la hora de poder expresar su potencial genético. Entonces, nuestra propuesta hoy en día pasa por seguir utilizando los recursos, obviamente a través de fuentes efectivas, como ustedes seguramente conocerán Nitrodoble, la familia de Yaravita, en combinación justamente con diferentes bioestimulantes para romper las barreras de productividad de cara al futuro. Bueno, qué bueno, me encanta porque ya nos están introduciendo a la I, no es uno o el otro, no es una sustitución, sino es una combinación de estrategias, así que bueno, ya profundizaremos en eso, pero Agustín,
Rizobacter ya es una marca bio, per se, el nombre. ¿Cuál es la mirada de Rizobacter en esta agricultura actual y de futuro relacionado a los biológicos? Bueno, muchas gracias por la oportunidad de estar acá. Tal como mencionás, Pilu, para Rizobacter esto es espectacular, porque lo que nosotros, nuestro convencimiento en estos 47 años es que la parte biológica iba a ser lo que hoy en día es. Durante mucho tiempo fue una batalla que nosotros estábamos consolidándonos, y Argentina, a raíz de lo que tanto Rizo como muchas otras empresas fuimos haciendo, a nivel global es líder en la adopción de inoculantes, que quizás es el primer biológico usado a gran escala, y eso nos llevó a montones de aprendizajes. No sé, bueno, en los 80 todo lo que era inoculante era base turba. Nosotros entendimos que una de las trabas en la adopción fue pasar a inoculantes líquidos. Pasamos a inoculantes líquidos, fuimos pioneros en esa parte, también entendiendo no solo la parte tecnológica, sino también qué es lo que necesita el productor para poder incorporar las soluciones biológicas. Porque yo creo que hoy hay mucho consenso en que lo biológico funciona, que era algo que quizás 5 o 10 años atrás estaba más cuestionado. Ahora la discusión está más en el cómo aplicarlo, cómo tenemos que hacer para que eso funcione. Y en eso, tal como lo logramos con la parte de biológicos, tenemos que escuchar mucho al productor, entender a dónde están y también ir fuerte a esto que vos mencionabas del I, ¿no? Nosotros en este tiempo hemos ido avanzando mucho en lo que fue combinación, todo lo que era la parte de tratamiento de semillas. Poder combinar el químico con el biológico fue desde el principio de los 90 un desafío que nosotros pudimos operar a través de pruebas de compatibilidad, trabajando en conjunto entre empresas. Nosotros trabajábamos con Syngenta muy fuerte en ese momento en desarrollar soluciones que fuesen compatibles con los biológicos. Creo que lo que se viene ahora es empezar a pensar no solo qué productos podemos usar, sino cómo podemos usarlos dentro de todo lo que es un manejo integrado de productos en el cultivo. A nivel mundo esto se viene dando en muchos otros territorios, pero creo que la plasticidad que tenemos en Argentina y que tiene el productor agropecuario en Argentina, adoptar tecnologías, sumado a una presión más grande para que la producción tenga una menor huella de carbono, los bioinsumos son claves, y tener las tecnologías como las tenemos y tener la capacidad de entender los desafíos para aplicarlas y poder entregar soluciones no solo tecnológicas adentro de una botella, adentro de una vejiga, sino también en la forma de aplicarlo y tener los equipos para llevarlos al mercado es clave para poder trabajar en conjunto. Y por último, creo que acá hay una cuestión donde en el terreno de biológicos no está la percepción entre empresas de competidores. O sea, es todavía, nuestra competencia es una agricultura más biológica y creo que estamos todos apuntando más ahí porque tenemos que crecer en la adopción para recién ahí empezar a ver de competencia entre empresas. Bueno, es realmente una buena noticia para todos porque es colaborando realmente y armando distintas estrategias entre todos, desde los que consumimos hasta los que proveen, los que desarrollan, ¿no? Pensando juntos. Es la mejor certeza de poder ir hacia la sustentabilidad que todos aspiramos. Así que buenísimo. Daniel, vuelvo con vos. Dijiste algo de suelos, de mejorar suelos, o sea, ¿cuáles son las alternativas que tenemos para esas posibilidades? ¿Cómo las manejamos? ¿Son para todos los sistemas de producción? Hace un tiempo empezamos a ver cómo los biológicos podíamos mejorar situaciones limitantes de suelo. Algo que nos sorprendió en este estudio que se encaró hace unos años era el área que había en Argentina con mayor o menor grado de salinidad. Más o menos los estudios estiman 12 millones de hectáreas. Son 12 millones de hectáreas en las cuales los rendimientos son muy bajos o el coeficiente de logro es muy bajo. Y pensamos a ver cómo podemos darle una solución o ayudarlo, no te digo solucionarlo, pero sí ayudarlo para poder producir un poco más en esas áreas. Hace un tiempo atrás comenzamos el desarrollo y la comercialización de un producto llamado Humiplex, que es ácido húmico al 50% granulado, que lo que hace básicamente es en esas situaciones hacer que el ambiente radicular, una vez sembrado en la línea de siembra, pueda ser más amigable para el desarrollo de ese cultivo. De esa manera podemos aprovechar mejor el campo, ir, como nosotros decimos, agrandar el campo con Humiplex para poder de esa manera digamos, tener
más, o sea, sacarle más el jugo a los lotes, ¿no? En esas situaciones donde son complicadas. El beneficio está obviamente en poder tener un cultivo, algo de rendimiento o rendimiento ahí donde no lo teníamos. Y el segundo beneficio es que crezca cultivo donde no crecía. Y ese cultivo que crece donde no crecía, además del obvio rendimiento, me va a dejar raíces, me va a dejar cobertura, que es el principio para la mejora de esos ambientes, ¿no? El uso continuado, por ejemplo, en este caso Humiplex, o combinado, tenemos experiencias con sulfato de calcio para lavar lo que son sales sódicas, es una alternativa muy interesante para aprovechar mejor esos espacios e ir mejorándolos. ¿Van a ser, digamos, malos siempre? ¿Van a ser malos? La idea es que vayan siendo regulares y algo productivos. Bueno, y tenemos una herramienta para eso. La respuesta que hemos tenido ha sido impresionante. Hace 2 años, con un testimonial de un productor que lo usó en Córdoba, en Hernando, donde no le venía la soja y realmente obtuvo más del doble del rendimiento que obtuvo con la sojita que pobre le nació en esos lotes salinizados por inundación, hizo que en un mes vendiéramos lo de todo un año. Y así venimos creciendo todos los años porque la verdad que es una problemática de mucha área, hablamos de 12 millones de hectáreas. ¿Hay que trabajar más? Sí, hay que trabajar más en lo que es el diagnóstico, la aplicación en manchoneo, porque no siempre son áreas homogéneas, pueden ser manchones, pero la herramienta está y creemos que es algo muy interesante y el mercado así lo está aceptando. Bueno, buenísimo. No, me dan ganas de preguntarte mucho más, pero bueno, nos vamos otra vez a los bioestimulantes, Adrián, y bueno, intriga un poco justamente porque es el máximo ejemplo de cómo combinás la síntesis química con la síntesis biológica, ¿no? Y todo lo que significa al respecto, los temores de interceptar la síntesis biológica con algo químico, cómo es ese manejo, cuáles son los máximos objetivos que ustedes persiguen como empresa con esta propuesta. A ver, voy a salir, digamos, 5 minutos de la parte de bioestimulantes, pero para trazar ciertos paralelismos con otras prácticas que nosotros venimos haciendo y para poder entender, digamos, hacia dónde tenemos que apuntar con bioestimulantes, ¿no? ¿Cómo es el sistema o cómo planificamos nosotros la siembra de un maíz? Y bueno, hacemos un análisis de suelo para determinar cantidad de nutrientes, hacemos una recorrida a campo para hacer un diagnóstico de las malezas y a partir de ese diagnóstico de alguna manera trazamos una solución. Bueno, con bioestimulantes deberemos hacer el mismo recorrido, o sea, trabajarlos, si se quiere, si se me permite utilizar la palabra, más profesionalmente, ¿no? O sea, decir, bueno, este es mi diagnóstico, este es el problema que yo necesito solucionar y por lo tanto debo elegir una herramienta, ¿no? Daniel lo comentaba recién, de ajustar el diagnóstico mucho más para elegir de alguna manera el mejor producto que se ayorna a mis necesidades, ¿no? Más de uno de los que estamos en esta sala probablemente hemos usado algún bioestimulante y no hemos visto respuesta. Ahora, la siguiente pregunta que de algún modo nos deberemos hacer es, ¿era el producto? ¿Era el momento? Entonces, si nosotros tenemos de alguna manera ajustado el diagnóstico, si nosotros sabemos cuál es el problema que necesitamos solucionar, de ahí debemos ir hacia atrás para encontrar cuál es la herramienta que realmente lo va a terminar resolviendo a ese problema, ¿no? Él hablaba también de las sustancias húmicas y fúlvicas. Bueno, claramente son una solución genial a todos los problemas que tengamos de suelo. O sea, entonces ahí hay un problema específico que tenemos que solucionar, salinidad, y tenemos una herramienta adecuada, sustancias húmicas y fúlvicas. Nosotros, por ejemplo, posicionamos Biotrack, por nombrar uno de los ejemplos que tenemos, ¿no? Que es un producto a base de extractos de algas altamente orientado en la gestión del estrés de los cultivos. Entonces, definimos, o sea, el definir el diagnóstico y tener claro cuál es el punto que nosotros queremos atacar con el uso de bioestimulantes es clave para poder aumentar la eficiencia en la respuesta que tengamos a este tipo de tecnologías, ¿no? Buenísimo.
también, con ganas de seguir conversando ahí, pero vamos un ratito con Agustín y bueno, vos lo dijiste, ¿no? Cuando creo que en todos lados decimos Rizobacter y pensamos en inoculantes. Y bueno, nos hablabas de cómo se incrementa el portfolio pensando en los bioinsumos. Y en ese camino Rizobacter tiene una fusión con una internacional como Marrone, ¿no? ¿Cuál es el objetivo de esas fusiones? ¿Qué podemos esperar? Bueno, creo que está buenísimo el punto, y una de las cosas que nosotros tenemos en Rizobacter es siempre quisimos que sean biológicos, siempre estuvimos en contra de que los biológicos sean, mira, no funciona como el químico, pero es biológico. Eso creo que le hizo mucho daño a la industria, y Rizobacter siempre que lanzó tecnología fueron tecnologías que competían a la par de los químicos. Mejor ejemplo, antes de irnos a lo de marrón, fue Rizoderma. Nosotros con Rizoderma hoy en día tenemos una performance que en las situaciones donde está correctamente posicionado, con lo cual es parte de lo que hablábamos, al igual que un químico mal posicionado no funciona, tenemos que posicionarlo bien. Y Rizoderma hoy en día es un producto relevante no solo por ser biológico. O sea, Rizoderma fue el primer biofungicida registrado y hoy en día, cuando había montones de tricodermas, marcó su camino por ser realmente un biocontrolador. Entonces, poder posicionar las cosas de manera correcta, no generar mensajes confusos, y en esto tenemos que avanzar mucho, por ejemplo la legislación, o sea, todo lo que es legislación que no sea biocontrol, cae en el terreno de bioestimulantes, y realmente todo lo que son bioestimulantes hay un mundo para cortar dentro de ello, y tenemos que ir viendo de qué manera vamos generando claridad para que el productor a la hora de elegir las herramientas lo tenga. Dentro de todo lo que es marrón, es fabuloso todo lo que se viene, porque lo que estamos haciendo hasta ahora era, en lo que es producción de microorganismos, un microorganismo producido de una manera que se pueda entregar al momento del cultivo donde tiene que hacer la tarea que tiene que hacer ese microorganismo, para explicarlo de manera sencilla. Rizoderma, un caso concreto. Ahora lo que descubrimos es que ese microorganismo, si vos, para que se entienda, le das de comer cosas distintas, alterás cuestiones en el proceso de producción de ese microorganismo, puede expresar diferentes características. Entonces podemos, a través de entender a fondo la biología de cada uno de los microorganismos, entregar soluciones diferentes, y tenemos próximo a lanzar en Estados Unidos, y estamos en fase de registro en Argentina, bioinsecticidas, bionematicidas, que a nivel de control están a la par de los químicos. O sea, nosotros cuando lo mostramos decimos, está el químico, está el biológico y esta es nuestra performance. Claramente, todo lo que sea biológico implica una nueva forma de producir y en muchos casos adaptaciones. En eso estamos trabajando también con los equipos para poder ir generando algunas alternativas. Lo bueno, cuando trabajamos no solo con el microorganismo, es que podemos tener en un mismo paquete, en una misma botella, para llevarlo a una analogía, podemos tener el microorganismo y también todos los metabolitos y todos los componentes que son los que tienen un efecto activo también. Entonces estás teniendo, si querés, biosíntesis de algunos componentes claves, al igual que el microorganismo, para continuar produciendo eso, y vos tenés múltiples métodos de acción en un mismo producto, con lo cual lo que se viene es fabuloso desde esa perspectiva, y tener todo ese conocimiento desarrollado y poder adaptar eso a culturas extensivas, algo que ya tiene en muchos casos más de 10 años probados contra las mismas plagas, mismas enfermedades, pero en otras culturas. Somos muy optimistas de lo que eso puede llegar a traer para culturas como por ejemplo maíz también. Bueno, buenísimo, la verdad que... Un comentario ¿sí? más. No, me parece recontra interesante lo que decía Agustín de la comunicación. Yo creo que es un punto clave que lo tenemos que tomar nosotros como empresas, de ajustar los mensajes, sin ser muy claros con los mensajes que damos acerca de los productos, ¿no? Saber cuáles son las potencialidades o las virtudes que tiene, pero también comunicar, digamos, cuáles son las limitaciones y hasta dónde llega el efecto del producto, ¿no? Entonces yo creo que es un rol que nos toca a nosotros como empresa, ser muy efectivos y ser muy transparentes en la comunicación que hagamos de todas nuestras líneas de productos. Sí, totalmente de acuerdo. Sobre todo pensaba cuando los escuchaba que bueno, cuando intercambiamos para ver qué título proponíamos, ¿no? Hablamos de esto de moda o tendencia, y escuchándolos y pensando esta exigencia que, por un lado, nosotros trabajamos con la naturaleza, nuestra industria está ligada a la naturaleza, y esa exigencia de poder convivir, de tener armonía, que definitivamente creo que los biológicos nos vienen a dar esa confianza,
pero por el otro lado también sabemos que son parte de la solución, no vienen a resolver absolutamente todo. Entonces, me gustaría profundizar un poquito en esto de que están ahí hablando en el camino de las compatibilidades de los distintos usos. Pensaba, Adrián, que quizás a ustedes como empresa proveedora de fertilizantes y a nosotros como usuarios o asesores tenemos las mismas críticas, a lo mejor que tenemos paquetes definidos, estancados, determinados usos. Realmente la propuesta de ustedes viene a romper un poco estos esquemas y a presentarnos distintas alternativas. ¿Qué nos puedes decir al respecto? Sí, yo creo, a ver, vuelvo un poco a la pregunta anterior y lo que hablábamos los tres, ¿no? O sea, de empezar a desarrollar soluciones para un determinado problema. Ya no hablar de este producto sirve para todo, esto es agua bendita que cura mi lote de todos los males. No, hay que ajustar, hay que empezar a explotar la compatibilidad que existe entre los productos de síntesis química. Hola. Entre los productos de síntesis química y toda la línea de los bioestimulantes. Los bioestimulantes, justamente como nosotros los vemos, son un potenciador de aquellas herramientas o productos de síntesis química. O sea, volvemos al principio, ¿no? Trabajar el concepto de eficiencia. Digamos, eso sería, si se quiere, la compatibilidad que existe a nivel productivo, o sea, cómo encajan los bioestimulantes en nuestros modelos productivos. Y después, bueno, tenés también la compatibilidad física o la compatibilidad operativa, por llamarla de algún modo, ¿no? Que eso es algo que venimos trabajando muchísimo nosotros. Sabemos, hoy todavía nosotros no tenemos biológicos como tales, como la gente de Rizo, pero sí en el desarrollo, digamos, nosotros planteamos que los bioestimulantes que desarrollemos sean compatibles con organismos biológicos o sean compatibles, por ejemplo, con los fertilizantes que estamos utilizando, ¿no? O sea, ese manejo conjunto entre el recurso que aportamos al lote y el potenciador de ese recurso, o sea, visto de los dos lugares, ¿no? Y después, también si queremos sumarle como una capa adicional a eso, está todo el conocimiento, ¿no? O sea, a ver, para desarrollar un producto que sea compatible, bueno, claramente hay que trabajar con el tema de formulaciones, que bueno, a mí me van a escuchar hablar una y mil veces acerca de eso, pero hay todo un conocimiento muy grande puesto justamente en el desarrollo de este tipo de productos. O sea, no queremos la práctica está antes de la agronomía, o sea, siempre lo decimos de ese modo. Entonces, es un foco muy importante el que ponemos ahí justamente en el desarrollo de este tipo de tecnologías. Buenísimo. Y Agustín, ¿qué opinas que las empresas pueden hacer para empujar, para acelerar esta transición que estamos viviendo? Creo que podemos hacer un montón de cosas, pero por sobre todas las cuestiones, comunicación como primera cuestión, fijar una vara en cuanto a lo que es la parte técnica de los productos y las definiciones. No todo bioinsumo es bueno, o sea, bioinsumo puede ser algo producido en el patio de la casa o bioinsumo puede ser algo con una empresa que tiene ciencia a nivel mundial. La parte técnica de los productos es clave y después lo que es práctica de adopción. Y ahí tenemos que ser muy creativos en la forma de aplicarlo. Nosotros, un caso concreto, nosotros nos metimos en el mundo de la nutrición a través de lo que es Microstar, por una alianza que tenemos con una empresa francesa, que es una tecnología, un fertilizante microgranulado. ¿Por qué entramos en ese mercado? Bueno, nosotros lo que veíamos era en la principal cultura, que era soja en Argentina, todo lo que era la semilla ya no quedaba más lugar. Entonces, para poder meter un biológico, vos necesitabas sacar algo de ahí, ¿no? Entonces, ahí tu competencia ya no era otro inoculante, sino otro producto que se estaba aplicando sobre semilla. Este fertilizante nos permitía estar en contacto directo, sin ser fitotóxico, con la semilla. Lo que usamos es esa plataforma para hoy en día tener lo que pensamos en ese momento, que es Microstar Bio, que le estamos sumando 4 bacillus para mejorar todo lo que tiene que ver con espectro de reducir un poco la incidencia de enfermedades, al mismo tiempo que biodisponibilizar nutrientes.
A los fines del productor, por esto hablaba de la parte de aplicación, vos no tenés que cambiar tu práctica hoy en día y estás aplicando 4 microorganismos al complejo del suelo sin necesidad de ocupar un espacio en la semilla. Ese tipo de cosas que vayamos haciendo son claves. Y me tomo un punto de lo que hablábamos antes, del unir con químicos. Nosotros ya tenemos productos formulados, por ejemplo, que combinan un biofungicida con una molécula como puede ser acisoxtrobin en Estados Unidos, que están combinados en la misma botella. Vos recibís como si fuese el biológico, es un ingrediente activo más. Y esto nos permite entrar en el camino que para mí marca bueno, lo hablábamos previo a la charla, marca el futuro, que es bajar la carga química por hectárea. O sea, todo lo que es el índice ecotoxicológico es la clave. Acá no es que hay que cambiar no es orgánico y después todo lo mismo, tenemos que bajar la carga química. Bajar la carga química implica usar la mayor cantidad de productos biológicos siempre y cuando no resignemos productividad. Y en ese tipo de cosas, poder tener un ingrediente activo biológico en lugar de 2 químicos es el mejor ejemplo de poder llevar a cabo esto. Si lo hacemos en una misma formulación, mucho mejor. Si hasta lograr las compatibilidades tenemos que hacerlo con un copac o alguna cosa por el estilo para poder llevarlo a cabo, son caminos intermedios, pero van en la dirección correcta. Genial, y bueno, escuchamos biológicos, parece que naturalmente va a ser mejor porque es biológico y no químico. Hablamos de la preocupación de la sociedad, del manejo periurbano, de la convivencia entre producción y vida normal de las poblaciones. Me pregunto, ¿cómo podemos utilizar la posibilidad de los bioinsumos relacionado a esa convivencia entre la producción y las poblaciones, el periurbano, la trazabilidad, la posibilidad de que sea una estrategia para acercarnos y bajar los decibeles de una confrontación que no deberíamos tener, pero que es la realidad? Antes de entrar a ese tema, quería agregarle algo. Te inspiraron. A mis compañeros de panel, que me parece interesante en este proceso de aprendizaje que estamos teniendo todos en la adopción de bioinsumos. Y algo que creemos clave y que los invitamos también a la comunidad técnica y a los productores a hacer, es algo muy importante, que es el seguimiento. Parece una obviedad, pero todos conocemos cuando aplicamos un herbicida, cómo ver la maleza quemada o la chinche muerta, si aplicamos un insecticida, pero este tipo de productos muchas veces no conocemos qué hacen o cómo actúan sobre el cultivo. Y ahí, por parte nuestra, de las compañías, por parte de los distribuidores, por parte de los técnicos, tenemos que hacer docencia para mostrarles el efecto del producto en el campo y después medirlo. Muchas veces pasa que el productor no sabe qué ver y no lo mide y lo pasa de largo. Entonces ahí hay una carrera interesante que tenemos que nosotros ayudar fuertemente. Y respecto de la pregunta en concreto que vos decías, y coincido plenamente, esto no vamos a una agricultura orgánica en general, ¿no? Habrá nichos para ciertos productos de valor, de mercados que lo paguen, pero yo creo que la tendencia es a la convivencia. Hace ya unos cuantos años UPL lanzó un programa llamado Pronutiva, que básicamente era combinar los químicos con los productos biológicos en función de las necesidades. Va a ir a eso, a esa convivencia. La sociedad nos reclama a las compañías, a los distribuidores, a los técnicos y a los productores, ¿qué están haciendo con el tema biológico? ¿Cómo lo están incorporando? Y tenemos que ir a eso. Ahora, también va a implicar un cambio cultural en nosotros, en toda la cadena de cómo usarlo, cómo aplicarlo, cómo cuidarlo, pues en muchos casos son organismos vivos y al ser organismos vivos tiene otro cuidado que una lata de un glifosato, por decir algo, cualquier producto químico. Entonces, no vamos a esperar a aplicar un biológico y voltear la chinche, ni bien pasó el mosquito, vamos a tener que anticiparnos y demás, pero el gran beneficio de esto va a ser producir productos más sanos, incluso este tipo de biosoluciones van a traer, como el que hablamos de suelos salinos
o luchar contra el tema del estrés, mayor productividad, que antes no lo teníamos en cuenta, pero sobre todo el beneficio va a ser producir productos o alimentos más sanos, que nuestros ambientes sean más sanos y estar en paz con la sociedad, que nos está reclamando señales de uso de insumos biológicos. Bueno, como ya tenemos que ir cerrando, me encantaría que tomen un minutito cada uno. Nos dejan claro que tenemos que multiplicar nuestro conocimiento para poder elegir las distintas opciones, para rediseñar nuestras distintas opciones tecnológicas, también bienvenida para esa diversificación y hacer específico lo que necesitamos para cada situación. Tenemos que aprender a aplicar, a medir, a evaluar, a compartir experiencias también. Así que me encantaría escuchar un minutito de cada uno de mensajes. Bueno, arranco que tengo el micrófono. Básicamente, tenemos que trabajar e identificar las necesidades. Hay necesidades, por ejemplo, mejorar calidad de implantación. No solo lo hace la máquina y la semilla, sino hay productos que mejoran la velocidad de implantación en cultivo. Algo importante, básico. Hablamos de suelos salinos, hablamos del estrés. El estrés se está llevando un porcentaje enorme e inimaginado de nuestro rendimiento potencial. Por lo tanto, tenemos que pensar cuáles son nuestros problemas, machearlos con productos específicos para cada uno de esos problemas, aprender, seguirlo, pedir ayuda a las compañías, a técnicos y al final evaluarlo y saber, en definitiva, cuánto gano, ¿no? Todo esto es muy lindo, pero si uno no gana dinero, es moda y no es tendencia, ¿no? Así que creo que ese proceso es el que tenemos que empezar a hacer y empezar con cuál es mi mayor problemática e ir probando, ¿no? Pero específico para mi problemática, lo que decía Adrián al principio. Ese es mi mensaje. Creo que como cierre, invitar a los productores a que se animen a probar herramientas biológicas. Creo que es como la analogía del elefante que probó para escaparse durante mucho tiempo y durante 3 meses cuando era bebé y no pudo, y después cuando pesaba 6 toneladas quería escaparse y no podía, y dice yo ya probé por 3 meses y no pude, y cambió el contexto. Creo que en la parte de biológicos estamos en la misma situación. Recién conversábamos por fuera, ¿dónde están los biológicos hoy en día, ¿no? Para poder explicarlo de manera que se entienda. Y los biológicos, llevándolo a una analogía automovilística, hoy en día tienen un equipo de Fórmula 1. No son, un equipo, no son Ferrari, no son Red Bull, pero no son Mercedes, pero están ahí, entraron en la mayor liga, de lo que es el mercado de protección de cultivos y el mercado, global de agricultura. No es algo de nicho de la parte orgánica, entonces invitar a los productores a que prueben este tipo de tecnologías. Empecemos juntos a trabajar en discernirlo, no probé un biológico, sino qué biológico probaste, cómo lo aplicaste y tratar de trabajar en eso. Y a la par tenemos que trabajar en los entes públicos para una legislación clara y fuerte en la parte de comunicación para seguir entregando soluciones. Y del lado de las empresas avanzar mucho en este camino de hacer cosas que sean aplicables de manera práctica con la menor cantidad de cambios en la forma de producir de los productores. Hoy en día creo que si vos a un productor le vas con algo que no tiene que cambiar demasiado, que le contás una historia y le mostrás datos científicos que prueben lo que vos estás contando, la apertura es muy grande a probar este tipo de cuestiones y no hay dudas. O sea, hoy en día el productor, donde vos podés mostrarle que en performance sos competitivo, el productor adopta un bioinsumo por sobre un químico. Yo voy a cerrar, o mejor dicho, me tomo las palabras de Agustín de invitarlos a probar estos productos. Le sumo, y hablo quizás por todos, que acá hay 3 empresas que los van a apoyar para que logren el máximo este tipo de productos. O sea, yo creo que a futuro se vienen cosas muy interesantes, sobre todo en tema de conocimiento. O sea, hacia adelante no tengo duda de que los productos van a tener niveles de conocimiento mucho más profundos, de entender, digamos, genética o metabólicamente cuál va a ser el efecto que tiene, y eso es lo que también de alguna manera nos va a permitir desarrollar productos mucho más específicos. Ya no vamos a hablar de productos para el estrés, sino que vamos a hablar de productos para el estrés hídrico, para el estrés salino, o
no para aumentar la eficiencia del uso de los nutrientes, sino aumentar la eficiencia en el uso del fósforo, por ejemplo, ¿no? Entonces, eso yo creo que nos abre una puerta gigante al futuro y entender mucho más las combinaciones que hay con los productos de síntesis química, ¿no? Y por otro lado, de vuelta, la comunicación y la docencia de lo que podemos llegar a hacer como nosotros como empresa para justamente que repercuta en el bolsillo y tenga de alguna manera un impacto económico el uso de estas tecnologías. Bueno, muchísimas gracias a los tres, porque la verdad que en este desafío de plantear moda o tendencia, que una alternativa y una estrategia tan importante para esta mejora continua, no solo como productores de alimentos, sino también como nos invita Maizar en todo lo que implica la bioeconomía y también para seguir cuidando el ambiente para estas generaciones y las futuras. Si fuera una moda sería tremendamente riesgoso, efímero, sin el suficiente sustento, y realmente ustedes nos están mostrando no solo todo lo que hay hoy, sino ya todo lo que se está desarrollando con vistas a futuro. Así que muchísimas gracias y le vamos a meter con todo esta tendencia. Gracias.